Un estudiante encuentra un libro misterioso que habla de 7 objetos mágicos dejados en el mundo desde sus propios orígenes. Hola, queridos amigos, gracias por estar aquí una vez más. Quiero dedicar esta historia a mis increíbles patrocinadores, sin ellos este canal no podría seguir. Zaptrix. Anaís Vilchez Moreno. Chevo Angelito, Escritos de un Ciego, Valentín Villanueva, Jorge Aguilar, Orek, Alberto, Ipara Icea, Peño, Salí Sáez, Andrea Ruiz, Wontu Odrons, Santiago Ramírez, Angelito del Castillo, Eva Lamy Martínez, Diolo, Ismael Olmos, Andrés Landeros, Manuel Lugo, Derek Ramos, Yamilet Perdomo, Hattie of Diamonds, Life on the Moon, Shadi, Eliacer Tapia, Arturo Arellano, El Camino del Aventurero, José, Iván González, May Valenzuela, Pink Flow, Un Cuervo Pirata, Brandon Guevara, y Jorge Luis Ortiz. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... El libro de Nu. La manera más rápida de llegar a la biblioteca central era la autopista, aunque fuese conocida por peligrosa. El profesor de economía nos había fastidiado con una tarea acerca de las granjas funcionales del siglo XX, y como evidencia de nuestro esfuerzo había pedido la bibliografía de un libro imposible de encontrar en internet. Agoté todos mis recursos para no moverme de la silla del estudio, y viendo que todo era inútil tomé mi bicicleta y me preparé para el aire limpio de la carretera. Iba pensando en la tensa relación que había tenido con mi padre estos últimos días, en su insistencia para que estudiase la carrera de sus sueños, y en el poco margen de error que tenía cuando se trataba de decidir por mí mismo. Vi a un hombre estacionarse al lado de la autopista, conducía un carro negro largo con el cual mordió súbitamente el sendero de tierra, y se aparcó. Mientras pedaleaba hacia él, miré lo que pasaba porque encontré la escena algo bizarra. Seguro solo se había mareado, o su auto necesitaba alguna reparación. Pero al verlo bajar supe que algo más turbio sucedía. Se sentó en el capó de su carro, miró hacia el cielo y con una sonrisa macabra se pegó un tiro. Se desplomó sobre la tierra levantando el polvo, y bañó el árido paisaje con un líquido negro, mucho más espeso de lo que hubiese esperado. Iba a detenerme para reportar lo que había sucedido, pero por alguna razón seguí pedaleando, tal vez fue miedo. Miré como el cuerpo en una posición imposible, yacía a un lado de la autopista. Pensé en la muerte, en los temores que la acompañan, en la disciplina implacable para comprenderla, en la soledad que genera, en lo vana y lo eterna que es. Algo que es mejor ignorar, pero con lo que tenemos que vivir cada día. La muerte es el segundero del reloj. Lo miras a veces, pero te pone ansioso cuanto más lo persigues. Así que lo dejas ahí, hasta que llega el último minuto. Entonces cobra una dimensión colosal. Ya antes se me había ocurrido como una salida limpia, como una puerta de emergencia. O una solución personal si las deudas apretaban. Como la decisión más mía, en la que nadie podía darme su punto de vista. La muerte de mi hermano había cambiado mi forma de pensar, haciéndome ver que nuestra vida ni siquiera es nuestra. Llegué a la conclusión de que la muerte era el final de una historia escrita para los demás, nunca de uno mismo. Tenía la certeza de que las cosas no terminaban porque cerrábamos los ojos, porque los ojos que nos rodeaban seguían observando. En todo caso termina para ellos y no para nosotros, porque solo los demás pueden vernos cerrar los ojos. Casi era como soñar, los demás te miran ahí, pero tú sigues con una vida que es solo para ti, donde sus ojos no están involucrados. Quise seguir ahondando en este tema, aun si era circunstancial, pero había llegado. Me sentía asaltado en mis más profundos laberintos emocionales. Y ahora ahí adentro moraba un minotauro, esperando por mí. Encadené mi bicicleta a uno de los postes verdes y me fui trastabillando hasta la entrada de la vieja casa de libros. Las paredes necesitaban pintura, y apenas podía leerse Biblioteca Central. La gente pasaba junto a mí sin tomar en cuenta mi existencia, lo que podría significar que yo no tenía una, o que ellos estaban muertos en vida. La muerte en vida sucede cuando ya no te importa nadie más que tú. Saludé a un par de personas que sí me vieron.
No sentí ningún cambio. Ahora vivía para mí. Una anciana me salió al paso y preguntó si podía ayudarme a buscar. Me pareció extraño que alguien de una edad tan avanzada ostentara un puesto así en la biblioteca más grande del condado. Pero, luego me alegré de que el gobierno siguiera dando trabajo a las personas de la tercera edad. Le dije que buscaba un libro de economía muy viejo llamado Transición Económica del siglo XVIII. La vieja me miró de manera siniestra, quizá dudaba de mí. A decir verdad, mi aspecto era más bien fachoso. Pantalones rotos, camiseta de una banda de rock, y ojos rojos. O tal vez ella no era lo que aparentaba. Me dijo que la siguiera, y se metió entre los pasillos caminando con inusual velocidad. Pensé que era admirable pero a la vez extraño que una mujer de su envergadura ancestral supiese de memoria la ubicación de los libros. Más aún cuando recorrimos 1 kilómetro de almanaques y prontuarios, olvidados de toda organización. Vi a García Márquez atrapado entre Vargas Llosa y Coelho. Quizás solo estaba siendo quisquilloso, pero los charlatanes deberían estar 3 libreros lejos de los verdaderos escritores. La anciana no me hablaba, realizaba sus tareas de manera eficiente como una máquina. Luego pensé que probablemente no era el primer estudiante de mi clase que había llegado por ese libro. Mientras la añosa mujer se subía en una escalera de notable altura, me distraje mirando almanaques de magia. Títulos extraños para una biblioteca seria y centrada. Al leer los nombres de tales insólitos instructivos de magia negra, me pareció escuchar un susurro en mi oído izquierdo. «Mira este». La voz era lóbrega. Giré sobre mi eje para ver el origen de semejante sonido, pero no había nadie. Un pequeño temblor sacudió el librero y dejó caer a mis pies un tomo oscuro que generó un sonido de huesos rotos cuando tocó las baldosas. Llevaba por nombre, el libro de Mu. Aún mareado por la sacudida, le grité a la vieja si se encontraba bien, porque estaba encaramada en 3 metros de escalones. Ella me respondió que ni siquiera había sentido el temblor. «¿Quién eres?», preguntó. Le expliqué que me había encontrado en recepción, y se ofreció a buscar el libro que yo necesitaba. Solo pareció más confundida. «Nunca te he visto», aseguró bajando de la escalera. Llevaba un libro en la mano. Me sentí mal por aquella mujer, porque pensé que padecía Alzheimer y nadie había tenido el corazón para sacarla de su reino bibliográfico. Además no lastimaba a nadie con su puesto. Me acuclillé para levantar el vademecum recién encontrado y no por otra razón que parecer servicial. Como nadie me veía, me decidí a hojearlo. El libro prometía información esencial acerca de 7 objetos malditos dejados para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sonreí, al menos la lectura sería entretenida. Así pues, me acerqué a una de las mesas de lectura y me distraje un rato. Haciendo honor al lema de toda escuela, la tarea puede esperar. Los objetos de poder son artefactos tan antiguos como el mismo hombre y son de creación similar a este. Fueron dejados por fuerzas ultraterrenas para sembrar el caos en el mundo virgen, para desestabilizar al rebaño y hacerlo al mismo tiempo crédulo de engaños, y lejanos del verdadero creador. Adelanté unas cuantas hojas este discurso megalómano y llegué a la parte en donde hablaba de los supuestos objetos. El primero era una argolla con el poder de concederte deseos que se alimentaban de tu propia vitalidad. Vaya oferta, pensé. El segundo era un espejo que jugaba con las dimensiones. El tercero, una llave que te permitía viajar en el tiempo. El cuarto, a mi parecer uno de los más interesantes, era un amuleto que te ayudaba a traer de la muerte a las personas. Era el más interesante de todos tan solo por el hecho de ser el único artefacto que uno podía encontrar. La manera de hacerlo era lo más atractivo. En el libro se detallaba un sencillo juego, parecido a la Ouija, con el cual uno tenía la posibilidad de contactar con uno de los espíritus del más allá, y si lograbas establecer una relación con este espíritu y lograbas su simpatía, te haría un favor. Él mismo te guiaría hasta donde se encontrase este medallón. Cerré el libro con una sonrisa de placer, decidiendo que, aunque fuese una simple patraña, me encantaría intentarlo con mis amigos.
Abracé el libro como colegiala, olvidándome por completo de lo que me había traído hasta la biblioteca, e intenté registrar su salida. Pero otro hecho completamente insólito me hizo reivindicar mis creencias. Nadie me miró. Una vez que avancé en la fila y llegué con el personal de registros, estos me ignoraron por completo. No supe qué hacer, no me enfrentaba a una negativa, sino al simple rechazo de mi propia persona, como si no estuviese parado ahí. Los que estaban detrás de mí me empujaron y yo me dirigí a la salida con el libro en brazos. El guardia de seguridad ni siquiera volteó a mirarme. Aunque todo aquello me pareció desconcertante, me sentí muy bien de haber logrado lo que me proponía. El libro parecía respirar, lo había dejado en el centro de mi cama. No puedo explicar por qué, pero me pareció verlo moverse, o era un efecto visual por los colores vibrantes de mi colcha. También estaba ese sonido que hacía cuando lo dejaba caer, era como si rompiera huesos delgados. Era como una osamenta adentro de un saco. Tomé el libro entre mis manos, estaba tibio, parecía tener temperatura propia. Incluso el hueco que había dejado en mi cama se sentía como el que dejaría algún animal vivo, quizá por un gato. Me puse a leer todo lo que necesitaba para el ritual en el que invocaríamos a un alma, precisamente alguno de los hombres que usaron el medallón, el amuleto de Anubis. Contaba con una mesa grande circular, sin embargo, había que pintarla de negro. Supuse que esto no le gustaría a mi madre. Debíamos traer arena de algún panteón, sangre de una virgen, 7 cirios rojos, una lágrima, un huevo de gallina fecundado, y un niño rubio menor de 6 años. Exceptuando al niño, todo parecía sencillo de conseguir. Cerré el libro porque me empezó a doler la cabeza. Al quedar a oscuras recordé que la novia de Joseph tenía un sobrino al que a veces cuidaba. Pero a él no lo había invitado, era demasiado intenso, en el mejor día, en otros francamente insoportable. A nadie le caía bien más que a mí. Decidí no obstante, invitarlo a él, y a su novia. Llamé por teléfono para cancelar la invitación a otros 2 amigos mucho más manejables. Joseph puso sus propias condiciones, como lo imaginé, quería controlar la situación a su antojo. Dijo que deseaba que invitara a Maggie, porque le gustaba. La vieja está deliciosa. Masculló. También quería usar mi casa para una fiesta la próxima vez que mis papás se fueran. Accedí, y él prometió conseguir al mocoso. Confiaba en su palabra, ese idiota podía conseguir todo lo que se propusiera. Su novia era una mujer con ideas de la nueva era, y superficial espiritismo. No se saltaba el yoga y andaba en sandalias todo el tiempo. Era bonita, para ser feminista. Por la tarde telefoné a Maggie, mi exnovia. La había mantenido alejada por considerar que nuestra relación no podía ser más que tortuosa. Ella opinaba lo mismo y decidimos ser buenos amigos que mantenían sus sentimientos como una cómoda base para otro tipo de vínculos más complejos. Alguna vez la había besado cuando sucumbía a mis bajos instintos. Nunca se me dio el negarme la mayoría de placeres a mi alcance. Fumaba por las tardes en la barandilla del balcón, y me manipulaba a mí mismo para obtener algún placer ocasional. Le dije que deseaba que fuera parte del grupo de 5 personas que realizarían un ejercicio paranormal en mi casa. Precisamente el fin de semana de puente que se irían mis padres por el funeral de la tía Elvira. Ella titubeó un poco, no era una mujer a la que se le diera bien tomar decisiones. La convencí ofreciéndole el broche azul de mi mamá. Siempre lo había codiciado. Lo saqué del alajero y lo acaricié, era hermoso y también caro. Un objeto de poder para mi madre, como sus muchos de zapatos. A los demás fue más sencillo juntarlos, incluso a Raymond, un amigo de toda la vida que juraba tener poderes extrasensoriales, y que por lo general, no participa en este tipo de juegos absurdos. Pensándolo bien, por cómo se habían dado las cosas, esto podía ser real. A las 12 de la noche el teléfono de mi casa sonó enfatizando aún más el silencio. Era Raymond, parecía nervioso, dijo que diéramos marcha atrás con la invocación, que no nos gustaría lo que íbamos a encontrar. Todo va a salir mal. Tengo un mal presentimiento. Comunicó. Le dije que estaba exagerando, que solo era un juego. Lo que decía el libro no podía ser cierto. Él vivía paranoico. Dijo que había tenido un sueño muy extraño en donde un hombre salido de la tumba, nos enterraba a todos.
No dio muchos detalles, pero me pareció irónico, como el genio de la lámpara jodiéndote los deseos, para que aprendas el valor del esfuerzo. Le dije que tratara de dormir, y que si se arrepentía, no le guardaría rencor. Eran las 4 de la mañana. Todo estaba inusualmente callado, ni los perros se oían. Solo el motor del carro de mis padres alejándose. Podía escuchar una respiración, delgada pero profunda. Salía del cajón donde había guardado el libro. Cargué el libro hasta el sofá de la sala, y aprendí la manera en que operaba el medallón de Anubis. Era impresionante lo que hacía, su poder, y la manera en que alteraba la realidad. Mi hermanito menor hubiese cumplido 12 este año, pero llevaba 2 de muerto. Me di cuenta de que recordaba más anécdotas que rasgos de él. Sentí que me extrañaba más a mí mismo, la persona que era a través de él. Denis seguía vivo, y yo había muerto. Al menos una parte de mí. Les había pedido a los chicos que consiguieran todo lo que se necesitaba. Joseph dijo que conseguiría al niño, Raymond el nuevo fecundado y los 12 cirios, Magali aportaría su propia sangre, y yo traería la tierra de Panteón. Me puse en marcha. A pocas calles de ahí se encontraba el lugar de descanso de Denis, mi hermano pequeño. Reposaba en un mausoleo que mi padre mandó construir para él. Me balanceaba entre la euforia y pensar que sería imposible otorgarle nueva vida. Ahora mismo en su ataúd blanco ya solo debían quedar sus huesos limpios, y la tela rancia. Entré y hablé con él hasta que me quedé sin temas. Le prometí algo que sabía que no podía cumplirle y me dirigí a una zona de tumbas rodeada de tierra, volteé a todos lados como si estuviese a punto de robar un cuerpo, y tomé puño tras puño de la tierra ligera y suave, hasta llenar el frasco que llevaba. Magali ya me esperaba en casa, sentada sobre las escaleras en la entrada de atrás. Se veía muy bien, con una falda blanca y una blusa transparente que dejaba ver su ombligo, un hoyuelo coqueto atravesado por un pendiente, y el incipiente trazo de un tatuaje que seguro terminaba en zonas prohibidas. Levanté el frasco que llevaba, ella meneó la cabeza. ¿En verdad piensas hacerlo? Me echó en cara. Por supuesto, será divertido. Respondí guiñándole el ojo. Mientras esperamos a los demás, le mostré mi libro. Ella lo hojeó sin gran interés. «Qué aburrida estoy», dijo botándolo por ahí con desprecio. Lo tomé entre los brazos. La vida solo es aburrida para los que no saben distinguir las maravillas frente a sus ojos. Comenté. ¿Te refieres a ese morboso compendio de basura?, preguntó. Si fuese una maravilla no hubiese caído en tus manos. Créeme Maggie, este libro es más especial de lo que parece, aseguré arrojando el libro al suelo. Un fragor de huesos me dio la razón. Miré fijamente a Magali, ella ni había pestañeado. Empujé la cabeza hacia adelante y abrí los ojos. ¿Qué?, preguntó sin saber qué demonios esperaba de ella. El sonido que ha hecho al caer. ¿Te parece normal? Sonó como si hubieses tirado un libro pesado. ¿Y eso qué? Ella no había escuchado los huesos. Me pregunté si me estaba volviendo loco. O quizá el libro solo hablaba conmigo, en una frecuencia que yo entendía. Hay mucha gente cerrada a los eventos paranormales, como fantasmas, o visitantes de otros mundos. Simplemente no los ven. A este fenómeno yo lo llamo egocentrismo de flujo volumétrico. Están encerrados en su propia concepción del mundo, creen que lo saben todo. No leen, no investigan, y no experimentan. Pueden irse de viaje, y seguir encerrados en su burbuja, sin apreciar las maravillas de las que escaparon en primer lugar. Olvídalo, le dije, y mejor fui a preparar el salón donde llevaríamos a cabo la sesión de espiritismo. No me había dado tiempo de pintar la mesa, así que puse a Magali a hacerlo. Mientras esparcía la pintura me contó acerca de su último novio. Habían terminado la semana pasada a causa de las redes sociales. Sonreí al darme cuenta de lo absurdas que son las relaciones amorosas hoy en día. Pura presunción.
Darryl estaba harto de tomar fotografías de ella en los restaurantes o en la playa, y ella le resentía que no apoyase su naciente carrera de influencer. ¿Por qué la sonrisa?, me preguntó enojada. Sonrío porque pintar la mesa contigo me parece divertido. ¿Te divierte estropear las cosas que tus padres compran con tanto esfuerzo?, preguntó, pero sin la intención de reprochar. La miré sin decir nada. Nunca dejé de quererte, ¿sabes?, le dije porque sentí que podíamos besarnos sin comprometer nuestro acuerdo. Ella me lanzó pintura a la cara. Todos los hombres son iguales, perros ovejeros. ¿Crees que estoy vulnerable porque terminé con mi novio, y quieres meterme en tu corral de nuevo, como a una dulce ovejita?, preguntó volviendo a echarme pintura negra encima. Oye, esta es mi ropa buena. ¿Y por qué usas analogías de granja? ¿Escuchaste eso?, dije deteniéndome en seco. No escuché nada. ¿Seguro estás bien?, preguntó ella mirándome de cerca. Había escuchado un grito. Seguramente había sido el libro. Lo levanté del suelo y lo puse en el centro de la mesa cuando sentí seca la pintura. Un aire abrió todas las ventanas de golpe. Eso sí lo vi, dijo escondiéndose detrás de mí. Tocaron a la puerta, mis demás invitados iban llegando poco a poco. Los últimos en llegar fueron Joseph y su novia, junto con un hermoso niño rubio. Magali quería pellizcarle las mejillas, pero la detuve. Lo tenemos todo el fin de semana, así que les toca cuidarlo, dijo Joseph, como si hablara de un perro. Su novia se disculpó. Mi hermano me lo encargó, decidió que gracias a mi ofrecimiento iría a Cancún a su segunda luna de miel. Así que necesito que alguien se lo quede mañana, porque yo tengo cita en la universidad a la que quiero entrar. Yo me encargo, tengo la casa sola y muchas películas. Resolví. Magali se apresuró a confirmar que ella me ayudaría. Raymond miraba al niño de una manera intensa, como si le incomodara su presencia. Las mujeres acomodaron la mesa. Joseph le tomaba fotografías a Maggie, cuidando que no lo descubriera. «Oye, ¿qué te pasa?», gritó ella cuando se dio cuenta. «Es un cumplido. Tus fotografías y yo vamos a pasar un buen rato», dijo acariciando un cirio. «No juegues con los cirios», reprendió Raymond. Maggie quería irse, pero la convencí de quedarse por el niño. «Son como limones en el refri, amargados e inútiles. Se supone que esto iba a ser divertido», protestó Joseph. «Tomen sus lugares», grité, porque ya iban a dar las 12 y teníamos que hacerlo a la hora exacta. «¿Segura que puedes, bonita?», le pregunté. Magali no lo pensó, tomó la aguja y se pinchó el dedo sin titubear, hasta que una gota cayó sobre el símbolo que habíamos dibujado en el centro de la mesa. La sangre entintó la superficie con una dulce tonalidad cereza. «Empecemos», susurré. Nos tomamos de las manos y, cerrando los ojos, recitamos el conjuro. «¿O sea que vamos a hablar con el último idiota que usó el medallón?», preguntó Joseph. «Cállate», susurró Maggie. Abrimos los ojos, exceptuando a Raymond, quien por instrucciones del manual se quedó a ciegas. Era importante que los demás abriéramos los ojos al mismo tiempo, de esa manera, según el libro, podríamos ver lo mismo, entrar a la misma frecuencia. Joseph aún mantenía una mirada burlona, y Raymond se ponía cada vez más ansioso, quizá porque no podía ver nada. Rompimos el vínculo al soltarnos las manos, y Magali se apresuró a colocar el huevo fecundado en el centro del tablero, en un círculo de tiza roja. Raymond sería el receptor del exánime, él tenía la tarea de traducir las palabras del espectro al que contactaríamos, moviendo el huevo por el tablero, tratando de señalar letras que nosotros armaríamos en palabras y luego en oraciones. Preguntamos si había alguien del otro lado, nada. La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo fue drástico, una de las ventanas se abrió, aunque despacio. Lo cual de alguna manera fue más terrorífico que si se hubiese azotado. Porque cualquier viento azota las cosas.
Sí, estoy, señaló. Joseph pensó que Raymond estaba haciendo trampa, pero cuando intentó ocluir su vista, la coherencia de las palabras seguía igual, hasta él tenía que reconocer que esto era real. No habíamos escrito las preguntas, cada uno de nosotros las iría improvisando de acuerdo a las cuestiones personales que deseásemos resolver. El ente decía haber fallecido en circunstancias inusuales. Se llamaba Mortimer. Él había utilizado el amuleto de Anubis en efecto, pero no nos diría ninguna pista de su ubicación, sin que antes hubiésemos cumplido al menos 3 encuentros satisfactorios. Él nos haría preguntas al igual que nosotros. Si las respuestas durante estas 3 sesiones lo complacían, nos daría la información. De no ser así, no volveríamos a escuchar de él. Raymond deslizaba el huevo con agilidad por entre las letras mientras las mujeres tomaban nota porque escribían más rápido. Debíamos permanecer concentrados en la invocación del espíritu. Los cirios mantenían una flama elevada y constante. Magali me guiñó el ojo, pero no le respondí. Fingí que estaba atento al tablero, y no le respondí. Yo realicé la primera pregunta. ¿Cómo es el otro mundo? No hay otro mundo, hay otra percepción del mundo, dijo el ente. Joseph se apresuró. ¿Por qué algunos vemos fantasmas? El exánime se tomó su tiempo. Son proyecciones de la mente. Señaló, letra por letra. Raymond fue el siguiente. ¿Reencarnaremos? Mortimer respondió que sí. Magali preguntó algo, pero el ente dijo que era su turno. Pregunta. Mascullé. ¿Trajeron al niño? Sí, está dormido en el sillón, detrás de nosotros. Contesté. ¿Qué día es? Continuó. Nos miramos. 26 de agosto de 2023, respondimos al unísono. Raymond se quedó quieto, lo que equivalía al silencio del espectro. Pensamos que la reunión había terminado, pero cuando iba a levantarme, uno de los cirios parpadeó. ¿Qué saben del amuleto? Tenemos un instructivo con las reglas detalladas. Se trata del libro de Mu. Respondí sin darme cuenta, llevado por una fuerza tan extraña como la que controlaba las manos de Ray. ¿En verdad quieren encontrar el medallón? Preguntó Mortimer. Respondimos afirmativamente. La sesión ha terminado. Dijo. Antes de irse nos hizo darnos cuenta de algo. La sangre no era virgen. No lo hagan de nuevo. ¿A qué te refieres? Pregunté, pero los cirios se apagaron ocasionando una exclamación general. ¿Tú a qué crees que se refiere? Se burló Joseph mirando a Magali. No seas idiota, dijo ella levantándose y caminando deprisa hacia el baño. Significa que alguien ya viajó en esa moto, dijo entre risas. Quería sacar toda mi frustración golpeándole la cara, pero lo necesitaba. Maldita sea, lo necesitaba. Su risa me taladraba el cerebro, y tuve que salir al jardín. Aún así, la sesión había sido un éxito y sin embargo cuando volví adentro, vi que el mismo malestar que me eclipsaba, los tenía tensos a todos. Nadie habló, como si nuestra mente desechara cada pensamiento sin dejarlo convertirse en palabras. No miramos un buen rato, hasta que Raymond logró decir algo. Les advertí que todo esto era un error. Joseph le gritó que se calmara al tiempo en que sacaba una cerveza del refrigerador. Lo que vimos no tiene explicación. Concedí. El huevo. Gritó la novia de Raymond, todos volteamos para ver que el huevo estaba roto, y de su interior había escapado ceniza. ¿Qué diablos? Exclamó Joseph al ver esto. Raymond analizó la ceniza. Se siente igual que la ceniza de cualquier cigarro. Comentó. Dejemos esto así. Abandonemos esta búsqueda, ya nos arriesgamos, y fue una velada divertida. Pero ese medallón no dará vida a nuestros muertos. Pero sí traerá muerte a nuestras vidas. Joseph lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Esas frases son las buenas, las que tiran calzones. Pues yo sí quiero continuar. Aseguró Magali, la novia de Joseph también quería. Todos debemos seguir, si queremos encontrar lo que buscamos.
Las reglas son claras, los integrantes del grupo deben ser siempre los mismos, no puede haber nadie más y no puede faltar ninguno. Todo esto es por tu hermano, ¿verdad?, inquirió Raymond. No traería de regreso a mi hermano. Solo necesito saber cómo está, aseguré. Pues ya lo sabes. No existe el otro mundo, está aquí, solo que su percepción es distinta. Recordó Raymond. Me sentí depredado por todos. No contesté. Todos se quedaron a dormir, y a pesar de lo que habíamos imaginado, no hubo fenómenos paranormales, ni espantos, más allá de los ronquidos de Joseph. Fui el primero en despertar, salí de nuevo al jardín a mirar el amanecer, que muy despacio iba despedazando el añil con palpitaciones de luz. Maggie me puso la mano en el hombro por detrás. ¿No dormiste?, me preguntó. Claro que sí. Y no sé si quiero seguir con esto. ¿En qué piensas? No le encontré sentido a mentir. En mi hermano. ¿Te afectó lo que dijo Raymond? Volteé a mirarla. ¿Hace cuánto nos conocemos?, inquirí. 6 o 7 años. Calculó cerrando un ojo y apuntando el otro hacia el tejado que nos cubría. ¿Por qué no me dijiste que ya te había pasado eso tan especial? Maggie se puso roja. No se lo dije a nadie porque no fue algo que decidiera, o que disfrutara. Al escucharla me hirvió la sangre. ¿Te hicieron daño?, pregunté por mero reflejo. No te debo explicaciones, dijo regresando a la casa. Necesitaba salir, tomé mi bicicleta y le di la vuelta al barrio. Cuando regresé ya solo estaban Maggie y el niño. Ella hacía esfuerzos por entretenerlo, pero el niño parecía no divertirse con nada. No le sacó una sonrisa con nada, me susurró cuando fuimos a la cocina. Debe ser un niño muy inteligente, le dije. Debo ser muy tonta para él, ¿no?, preguntó. Basta, supliqué. La bicicleta solo me había puesto más ansioso. Maggie regresó con el niño. Les preparé el desayuno y luego dejamos al niño mirando televisión y nos fuimos a la mesa a platicar. Intenté convencer a Maggie de que me contara lo que le había pasado, pero ella terminó llorando en mi hombro sin decir una palabra. Nos besamos, pero decidimos que era mejor seguir como amigos. Le di un último beso en la nariz, y ella me dijo que confiaba en mí, pero que por ahora no podía siquiera recrear lo que le había pasado en la mente. Lo había enterrado en lo más profundo. El niño, dije de pronto al darme cuenta de que lo habíamos dejado solo por una hora. No escuchábamos ruido. Dormía mirando la televisión. Maggie se sentó junto a él y lo abrazó. Yo me senté junto a ella. Cuando cambiamos el canal, el niño despertó, pero no nos pidió volver a su caricatura, se levantó y caminó hacia la mesa. Tomó un gis rojo y empezó a garabatear sobre el tablero de invocación. ¿Qué haces, nene?, preguntó Maggie. No respondió, parecía sonámbulo. Cuando terminó regresó al sofá y siguió mirando la televisión, sin expresión alguna. Había dibujado símbolos extraños, y algunas groserías. Aquel niño era de por sí sombrío. No reía, no decía una maldita palabra y ahora su mirada era siniestra. Como si estuviese riendo por dentro. O tal vez era solo que no me gustaban los niños. Realizaríamos la segunda reunión por la noche, a las 12 en punto. Joseph llegó tarde otra vez, y gracias al cielo traía la sangre fresca. ¿Estás seguro de que es virgen?, nos advirtió que no volviéramos a engañarlo. Segurísimo, afirmó guiñándole el ojo a Maggie, que fingió vomitar. Fui yo quien comenzó la ronda de preguntas. ¿Hay niños en el otro mundo? El ente no respondía, y por un momento pensamos que no se había presentado, o que se había ido. Luego los cirios parpadearon. No estoy en otro mundo. Lo único que cambia es la percepción. ¿Por qué algunos reencarnan y otros no?, preguntó Raymond sin dejarme pedir aclaraciones. Para reencarnar hace falta encontrar un portal. ¿De qué clase?
¿Cómo se puede reencarnar?, insistió Raimón. Una hembra preñada. ¿Cuántas formas existen para volver a estar vivo?, pregunté enseguida. Muchas. ¿Cuáles son? Es mi turno, dijo el exánime. ¿Está el niño presente? Contestamos que dormía en el sofá. ¿Estarían dispuestos a hacer un sacrificio por el medallón?, cuestionó. Dudamos un momento, pero yo contesté por todos. ¿Sí? Hubo protestas del grupo. ¿En qué parte del mundo se encuentran? Le di la ubicación exacta. La sesión terminó. Decidió, agregando que la sangre que le habíamos dado era muy dulce. Los cirios se apagaron de nuevo. Nada detuvo los ataques que volcaron sobre mí, ni siquiera que el huevo rodara por sí mismo hasta el centro de la mesa. ¿Por qué le dijiste que estábamos dispuestos a hacer un sacrificio?, preguntó Magali muy molesta. Raimón lamentó que a estas alturas ya no podríamos escapar. Magali les contó lo que había hecho el niño por la tarde. Discutimos. Tamara, la novia de Joseph, aseguró que no volvería a traer a su sobrino. De pronto fue obvio para todos que el sacrificio que pedía el exánime se trataba del niño. Me empeñé, debía llegar hasta el final. Pero me limité a decirles que la tercera sesión la haríamos mañana. No lo entiendes, ¿verdad?, criticó Raimón. Si continuamos con este jueguito idiota, moriremos. El único jueguito idiota es esta vida sin sentido. Grité. Quien quiera regresar es bienvenido. Los que quieran afrontar las consecuencias de marcharse, estarán solos. Había sido muy inteligente al decirles eso porque logré que todos regresaran. Incluso el niño rubio. Contrario a lo que pude haber esperado, Magali insistió en que continuáramos con la búsqueda del medallón. Ella era la única que entendía cómo me había marcado la muerte de mi hermano, y por qué necesitaba saber de él. La noche se desplomó frente a nosotros, guardando un ojo bien abierto en el medio de su profunda tiniebla. El niño lloriqueaba que tenía mucha sed, se notaba más despierto, más como un niño normal. Me pica la espalda, decía. Lo revisamos. ¿Qué es eso?, preguntó Raimón. Sarpullido, dije. Deberías lavar tu sillón, dijo Joseph. El sarpullido dibujaba un anillo, o esa forma lo encontramos. Magali dijo que incluso parecía una serpiente mordiéndose su propia cola, pero esto de las interpretaciones siempre revela más lo que tenemos dentro. Recostamos al niño en el sillón, pues la sesión estaba por iniciar. Esta vez no se durmió, estaba fastidiando con que quería ver la televisión, así que la encendimos con el volumen bajo. El ente se presentó. ¿El sacrificio que pides es este niño?, pregunté, ya no tenía paciencia para seguir dándole vueltas. No, respondió. Pude ver cómo Tamara se tranquilizaba. ¿Todos los que mueren experimentan lo mismo que tú?, inquirió Magali. No. Me encuentro en un limbo para los que hemos cometido algún delito. Nos miramos, sorprendidos. ¿Qué delito cometiste? Utilizar el amuleto de Anubis. Raimón casi abrió los ojos cuando leímos esto. ¿Y qué pasa normalmente cuando mueres?, cuestioné. Tu conciencia experimenta una dimensión forjada en sus propios recuerdos, ahí remanece su existencia si es fuerte, si no, se funde con la percepción de todos los demás. Es mi turno, interrumpió el ente, quiero que me regresen a la vida. Sus palabras cimbraron toda la habitación. Sí, le aseguré, supuse que era posible, aunque había que averiguarlo. Pero yo tendría que conservar el amuleto. Deletreó Mort en el tablero. No, si transferimos la vida del amuleto a otro amuleto, podríamos dejar la vida robada en una joya y conservarla. El ente no respondió, parecía meditarlo. ¿Estarían dispuestos a robar 2 vidas?, preguntó. Yo estaba dispuesto a todo para traer a la vida a mi hermanito.
Sí, lo haría. Respondí. Todos me miraron, Raymond abrió los ojos y soltó el huevo, renunciando. Sin embargo, el huevo se movió por sí mismo, deletreando que ya era tarde para irse. El niño empezó a reír, volteamos a mirarlo, señalaba algo en la televisión. Solo veíamos interferencia, pero escuchamos una voz siniestra. El ente nos dio la ubicación del amuleto, se hallaba en una ciudad vecina, a 5 horas en autobús. Yo mismo realicé el viaje, pensando mientras miraba por la ventanilla que tal vez no podría ser todo lo que fuese innecesario. Ese día iban a llegar mis padres de sus vacaciones, y todo lo que encontrarían sería una nota de mi parte y su mesa pintada de negro. Llegué hasta un pueblito en donde se dedicaban a la pesca. Caminé hasta el muelle, apenas veía a las personas entre la neblina. Eran amables, vestían abrigos por el frío. Había un gran tumulto para ser un pueblo tan pequeño. Entre las calles se hablaba de la visita de una gran personalidad del espectáculo. La alhaja se hallaba en una tienda de curiosidades, en poder de un viejo anticuario, que seguramente pedía una fortuna por ella. Mi plan era negociar, hacer un intercambio. Y para eso llevaba el libro de Mu. El letrero decía que estaba abierto, sin embargo la puerta estaba cerrada. Un viejito me explicó que tenía que apretar un pedal en el piso y luego girar la perilla. ¿Qué buscas?, preguntó el viejo. Hojeaba una revista de muebles. Me paré en el mostrador y sin más le solté el libro, era tan pesado que cimbró el mostrador tirando al suelo varios artículos. El abuelo se acomodó los lentes, reconociendo con su gran experiencia el objeto antiguo y valioso que había puesto bajo sus narices. «Quiero negociar un intercambio», le dije. El viejo quería ponerle las manos encima al darse cuenta de que tenía algo muy especial, pero lo detuve. Primero cerramos el trato. «Es exquisito, simplemente exquisito», dijo sintiendo su cubierta de piel. «Los secretos de la muerte. ¿Qué quieres a cambio?» «Quiero un collar que se encuentra en su poder. Tiene una cadena de plata brillante y una piedra negra que resplandece una tonalidad morada. Un dibujo de línea fina con la efigie del carnero está en su interior». El anticuario me miró por encima de sus lentes. «Es una descripción precisa», exclamó con desconfianza. «¿Y? ¿Hacemos el trato?», insistí. «No sabes hacer tratos, hijo. Veo que estás demasiado interesado en cambiar tu libro por mi collar». Luego de dar otro vistazo al libro, entró a su almacén, detrás de una puerta cerrada con llave. Volvió con 2 cosas. Un microscopio y una caja negra. Puso bajo la poderosa lente el forro del libro y lo inspeccionó. «Es asombroso», exclamó, se notaba emocionado. Enseguida abrió la cajita sellada, y sacó el collar que le describí. «Revísalo», me pidió. Lo tomé y lo vi a contraluz. El anticuario sostuvo el libro con mucha delicadeza. «¿Eso es todo?», le pregunté. «Claro que no», dijo sonriente. «Ten cuidado con eso, dicen que está maldito y que causó mucho dolor al último hombre que lo usó. Un cavador de tumbas del pueblo vecino». «Gracias por la advertencia». Yo no le había advertido que al libro le faltaban 4 hojas, en las que se detallaba el procedimiento para robar vidas, y otras instrucciones acerca del amuleto de Anubis. Tampoco deseaba dejar cabos sueltos. Si aquel hombre comenzaba a leer acerca del amuleto, vería lo poderoso que es, y lo más seguro es que quisiera recuperarlo. La segunda cosa que había venido a hacer era mucho más complicada, pues tenía que recuperar los restos terrenales de Mort. Él había sido en vida un cavador de tumbas. Otro indeseable, que además se decía, estaba maldito. Para evitar esta supuesta maldición, lo único en que pudieron pensar los poco iluminados pobladores, fue en incinerar sus restos. Y estas cenizas fueron arrojadas, junto con puños y puños de sal, en una zanja comunal. Imaginen mi sorpresa cuando me enteré de que saqueadores de tumbas ya habían venido antes que yo persiguiendo la leyenda de Mort. El viejo que cuidaba el cementerio me invitó a un café en su cabañita. Esta por supuesto que no es la cabaña que habitó Mort. La suya fue quemada hasta los cimientos, literalmente. Explicó.
Estaba cubierto con una manta de lana porque el frío se metía por las ventanas rotas y mal parchadas. O sea que viajé en vano. Suspiré pesimista. No me gustaba el café, pero este estaba bueno. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Menos 15 y medio, respondí, casi 16. Con la edad aprenderás muchas cosas. Por ejemplo, que siempre debes perseguir el dinero. Pensé que me hablaba de que debería estar trabajando en lugar de andar buscando leyendas. Pero estaba muy equivocado. Me dijo que si saqueadores de tumbas habían venido por las cenizas de Mort, estas seguro habían terminado en la bodega de Teófilo Pascal, un conocido coleccionista de misterios, que por supuesto, tenía los recursos. El viejo me dio la dirección del milloneta, y sin poder esperar un segundo, me fui en su búsqueda. La mansión Pascal tenía un estilo español, por obvias razones. Esto no lo deduje yo, me lo dijo la muchacha que hacía los tours por la zona. Y eso que eran las 7 de la mañana. Al que madruga, le llegan los dólares, dijo subiendo a su bochito amarillo. Se contaba que los cuervos que podías escuchar alrededor de la propiedad eran en realidad criaturas oscuras, sombras que pasaban entre mundos. Pero yo tenía el amuleto de Anubis, y estaba protegido. Brinqué la barda de la mansión por su parte más baja, y trepé uno de los torrejones, como me indicó la guía de turistas. Según ella, el señor Pascal vivía solo, y viajaba mucho entre sus diferentes propiedades, siendo la de Francia su favorita en esta época del año. Con suerte, la casa estaría sola. Encontré la puerta principal abierta, y bastó con empujarla para poder pasar. Nunca había visto techos tan altos, y tanto lujo. Columnas de mármol, esculturas, jarrones de todos tipos. En un sillón rojo, delante de la chimenea estaba el señor Pascal. Tranquilo, me dijo. Tenía una copa en la mano. Frené el impulso de correr. ¿Eres un ladrón?, cuestionó. Parecía muy tranquilo para estar frente a un intruso. Quizás por mi edad no era intimidante. No, respondí. De todas maneras, aquí no hay nada que una rata de alcantarilla pueda vender. Todo lo que poseo tiene procedencia, código, o es demasiado valioso. Te matarían antes de hacer negocios contigo, presumió. No soy un ladrón. Solo necesito las cenizas de Mort, confesé. Lo que dije pareció sacarlo de control, su rostro imperturbable cambió, incluso se puso de pie. Las usé en un ritual, dijo por fin, caminó hasta el cuarto de al lado, sígueme. En un armario guardaba varias cosas, tomó un pequeño frasco y me lo ofreció. Esto es todo lo que queda, si te sirve. ¿A cambio de qué?, cuestioné antes de aceptarlo. Si buscas esto, seguro estás jugándote la vida. Este tipo de cosas cobran el alma de las personas. Y mejor que se lleve la tuya, y no la mía, dijo sonriente. Tomé el frasco y salí corriendo. La cuestión es, ¿a quién robarle la vida?, le consulté a Magali, y yo no soy nadie para decidir algo así. Magali suspiró. Podrías pensar eso. Pero hay tantos ladrones, incluso asesinos. Ellos no merecen estar aquí. Y de nuevo, ¿yo soy quién para juzgarlos?, pregunté. Ella me acarició la cabeza, porque sabía que incluso si no era correcto, terminaría haciéndolo. Acepté robar 2 vidas para traer de vuelta a mi hermano, y a Mort. El libro decía que para que el amuleto pudiera absorber una vida, deberías lograr que la víctima vistiera el collar por un día entero. Esa era la parte complicada. Cualquier ladrón común, o asesino vendería la joya de inmediato. Magali tuvo una brillante idea, pensar en los verdaderos indeseables. Empresarios, banqueros, y políticos. Personas que con sus actos, aun si eran legales, destruían la vida de millones de personas. Casualmente, ella conocía a alguien. Su padrino, Charlie. Un ganador, un peso pesado. Vencía pólizas de seguro, y usaba ese dinero para comprar propiedades a precios bajísimos.
inflaba el mercado inmobiliario y multiplicaba sus inversiones. No tenía hijos, pero sí una esposa fría que estaba a cargo de una supuesta beneficencia que ayudaba a niños de la calle. Lo que en realidad hacía era ponerlos a trabajar pidiendo dinero o vendiendo dulces en la calle. También sangraba al gobierno con apoyos millonarios. Maggie regaló la fina alhaja a su tío, que después de hacerla tasar por un joyero, no se la quitó del cuello. En el momento que lo vimos usándola, realizamos el conjuro. ¿Estás segura de esto? Puede que sea un ladrón, pero no sé si podrás cargar con el peso de su muerte en tu conciencia. Le dije. Maggie empezó a llorar, una reacción que no me esperaba. Él fue. Me dijo. No le entendí al principio, pero después todo fue muy claro. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Malnacido. Exclamé cubriéndome la boca, porque estábamos en su oficina. ¿Qué hacen aquí? Nos preguntó el bastardo cuando regresó de su junta. Maggie dijo que quería ver cómo le quedaba la joya, y si le había gustado. La uso solo porque tú me la diste, cariño. Dijo sentándose en su enorme silla. El modo como la veía, no había duda en mi mente. Su mirada era desagradable, asquerosa. Quería empujarlo por el enorme ventanal que nos rodeaba, hacerlo caer de los 33 pisos. Pero no, dejaríamos que el amuleto cobrara venganza. 2 días después nos llegó la noticia. Charlie había muerto de una insuficiencia cardíaca. Se desplomó en plena junta de negocios. Trabajaba tanto, dijeron algunos. Otros que era un ejemplo para la sociedad. No podía contener la alegría, y me costaba trabajo mantener la fachada, el rostro adusto. Su esposa ahora usaba la joya, según ella, como un homenaje, y para tenerlo siempre junto a su corazón. Pero la mirada avariciosa, y sus sonrisas cuando creía que nadie la veía, delataron el alma podrida que en realidad poseía. Magali volteó a verme, y fue un acuerdo sin palabras. Entramos al baño y realizamos el hechizo. No lo habíamos planeado así, pero aprovecharíamos la actuación de su esposa. Robaríamos también su vida. A escasas horas del funeral, la viuda ya organizaba la herencia. 3 días después comenzamos a preocuparnos de que no sucediera nada. La mujer se paseaba por las mejores tiendas como si nada. Nunca se quita la maldita joya, según el libro, es adictivo tenerla, ella misma ejerce influencia para que no se la quiten. Le dije. La espiábamos desde un café, con binoculares. Entonces, ¿por qué no cae como mosca fumigada? Preguntó mi amiga haciéndome sonreír. Tal vez solo usa el amuleto un par de horas al día. O la joya solo puede contener un alma a la vez. Y necesitamos vaciarlo primero. Sugerí. Decidimos robarle la joya, para devolver la vida a muerto a mi hermano. Después devolverle la joya para robarle la vida. Nos escondimos en su casa, y esperamos la noche. La horrible mujer dormía sin ropa, pero con el collar puesto. Nos costaría trabajo quitárselo sin que se diera cuenta. Estaba sudando, el collar resbalaba cada vez que iba llegando al final de su cuello. Magali fue la que se dio cuenta de que no respiraba. La sacudimos y no despertó. Empezaba a ponerse fría. El collar lo había hecho. Solo tardó más de lo que esperábamos. Devolveríamos primero la vida a mi pequeño hermano. Esa misma noche. Como si lo supiera, la luna se puso amarilla y grande cuando llegamos al cementerio. Sacamos el pequeño cuerpo, y temblando, con lágrimas en los ojos, le pusimos el amuleto, para después conjurar el hechizo. El esqueleto empezó a sacudirse, imperceptiblemente, luego tan espantoso que tuvimos que cerrar los ojos. Un relámpago, y luego lluvia. No vayas a abrir los ojos. Le dije a mi amiga, pero la curiosidad le ganó. Su grito de terror recorrió el cementerio sin hallar eco. Mi hermano se había puesto de pie. Le iban apareciendo los órganos del cuerpo, sangrantes y convulsos. Luego la carne se formó desde los huesos. Al final la piel, que parecía quemada, luego tomó el color natural. Todo el proceso quizás duró 1 hora. Dejó de llover.
Mi hermano estaba vivo, pero no decía una palabra, ni se movía. Sus ojos estaban vacíos, como si viera a través de nosotros. Parpadeó, pero no tomó conciencia de lo que sucedía, volteó alrededor y chasqueó la boca. Según el libro de Mu, él no recordaría su vida pasada. Era otra persona. Tendríamos que encontrarle un hogar. Intenté acercarme a él, pero dio 2 pasos atrás cayendo sobre la tierra de su tumba. A Magali sí la dejó acercarse, ella le puso su abrigo encima, y le acarició la cabeza. No te haremos daño. Voy a tomar el collar que tienes puesto. Le dijo, mi hermano se quedó quieto. Las hojas que conservamos del libro de Mu, explicaban cómo transferir el alma almacenada en el amuleto hacia otro objeto. Elegimos un anillo de obsidiana, y le explicamos a mi hermano por qué no podía quitárselo. Él pareció comprenderlo. Devolver la vida a Mort sería más complicado, sobre todo porque la cantidad de ceniza era mínima, apenas 1 gramo. ¿Crees que funcione?, preguntó Magali. Vacié el contenido del frasco en la tierra húmeda del cementerio formando una cruz. Encima de ellas colocamos el amuleto. Al decir el conjuro, la joya empezó a sonrojarse hasta que tomó un color rojo vivo. Raíces delgadas empezaron a esparcirse por toda la planta, venas y vasos sanguíneos que dieron lugar a órganos que palpitaban sobre la tierra. Le cubrí los ojos a Maggie, pero ella quería ver de nuevo el proceso. Cuando el hombre se hallaba completo y de pie, le preguntamos si era Mort. En efecto. Respondió, nunca pensé que lo lograrían. Pero el juego ya terminó, les agradezco. Y en verdad siento lástima por ustedes. Les hablé de un sacrificio. Por cada alma reencarnada, una ocupará su lugar. Pero no son las de aquellos idiotas a los que robaron la vida con el amuleto, sino las suyas. Miren alrededor, los árboles del cementerio se han llenado de cuervos. En efecto, podíamos ver sus ojos rojos entre las ramas. ¿Y a dónde van los cuervos? No tardará en llegar el recolector de almas. ¿Y qué podemos hacer?, cuestioné abrazando a Maggie. Ser fuertes. Ser muy fuertes, dijo cubriéndose con el abrigo y el sombrero que le habíamos llevado. La lluvia arreció. Me destruía por dentro que Maggie tuviese que pagar por esto. Después de todo, ella había cometido estos pecados para castigar al maldito que abusó de ella. Yo sí era culpable, pues actué por egoísmo, para ver de nuevo a mi hermano, para darle una segunda oportunidad. Si nos asomábamos por la ventana de la escuela, ahí estaban. En nuestras casas, o en la iglesia. Con sus graznidos agudos y punzantes. Nos seguían a todos lados. Pensamos que separarnos era buena idea. Ella se mudó al norte, a Hampshire, y yo me fui al sur, a Nueva Escocia. ¿Los sigues viendo?, le preguntaba cada noche. Ella ni siquiera podía responder, solo sollozaba. Mis padres piensan que estoy loco, y quizás así es. Aunque no pueden negar que cada vez que salen al jardín, hay por lo menos 3 cuervos. Dejé de hablar con Maggie un tiempo. Cuando me inscribí a la universidad la volví a encontrar. Parecía otra persona. Muy tímida, siempre enfundada en la capucha de su sudadera negra. No deben vernos juntos, dijo empujándome con el codo. Quería abrazarla y darle un beso. Ya me había acostumbrado a ellos, y ni siquiera los escuchaba revoloteando sobre nosotros. Debemos vivir nuestras vidas. Así viven todos, sin esperar cuándo van a morir. Y puede pasar en cualquier momento, hasta cruzando la calle. Argumenté persiguiéndola por el campus. Los otros estudiantes se nos quedaban viendo. No inventes. No somos como ellos. Nosotros estamos malditos, y el recolector de almas vendrá por nosotros porque hicimos algo depravado, dijo tirándose de rodillas en el césped. Me senté junto a ella y miré al cielo. Una iglesia cercana tocaba las campanas. El recolector de almas, dije casi en tono de burla. Aun si estaba muerto de miedo por dentro, quería tranquilizarla, pero ocasioné el efecto contrario. Maggie levantó su mochila y se echó a correr. Ella se cambió de universidad varias veces, y luego buscó un trabajo. Yo me gradué 6 años después. Tuve que hacer una investigación exhaustiva antes de encontrarla. Trabajaba en la cafetería de un aeropuerto.
Me senté y esperé a que me viera. ¿Qué quieres?, preguntó. Eres la persona más inteligente que conozco, le dije. Solo quiero tomar tu orden, pidió. No había otros clientes. Un cuervo chocó contra la ventana, quizás queriendo entrar. No puedes terminar así. Regresa a la escuela. No desperdicies tu inteligencia en un lugar así, supliqué. Podrías ser la mejor cirujana. Ella me echó el café en la taza de mala gana y se metió. Me metí con ella. Vive tu vida, maldita sea, le grité. Por suerte no había ningún otro empleado. Esta es mi maldita vida, gritó ella. Si vives con miedo a la muerte, no es una vida. Maggie lloraba mientras lavaba las tazas de café. La abracé por detrás. Ella se dio la vuelta y nos besamos. No quiero hacerme ilusiones. Tener un título, mi trabajo ideal. Casarme contigo, tener hijos, y que llegue el maldito recolector de almas para llevarse todo. Si no tengo nada, no podrá quitarme nada, explicó. Si no tienes nada, ya te ha quitado todo, le dije. Mis palabras debieron tener algún peso, porque el mes siguiente se inscribió a la universidad. Cuando terminó la carrera nos casamos. Ella se fue antes que yo. Muerte natural, a los 74. Eso sí, nunca tuvimos hijos. Amo leer en mi mecedora, con el sol pegándome en la espalda, y mis cuervos se han adueñado de la casa. Cuando murió Maggie los dejé entrar, me hacen compañía. Ya no puedo hacer muchas cosas, pero Barney, un vecino de 12 años, viene a ayudarme. Su familia es cristiana. Tocan a la puerta, creo que es él. Pasa, le pido. Es bueno que llegue porque quiero salir al jardín. Una sombra se cuela, parecía él a contraluz, pero la sombra se agacha y luego se levanta hasta los 2 metros. Es un hombre con la piel más negra que haya visto. Sus ojos blancos sin pupila. Tiene algo en la mano que parece un reloj de arena, aunque no lo distingo. ¿Eres el recolector de almas, no? Pregunto meciéndome más deprisa, como si quisiera disfrutar lo último de la vida que me queda. Llego un poco tarde, lo sé. Se disculpa. Quizás un poco. Ya solo quedo yo, digo y una lágrima se me escapa. ¿Me ofreces café?, suplica. La olla está en la cocina. El recolector entiende la indirecta y se sirve él mismo. Cuando quieras, exclamó. Ya había recapitulado toda mi vida. Fue buena. No es su esencia lo que busco. Lo que quería ya lo tomé. Confiesa. La promesa de que voy a venir es todo lo que necesito para que la gente se olvide de vivir, y se convierta en un ser sin sueños, sin personalidad, sin espíritu humano. Sonrío. ¿Más café?, le pregunto. Él me agradece, pero tiene mucho trabajo, y se va. No sé cuándo va a pasar, pero yo sigo meciéndome, junto a mis cuervos. Porque cada día debe regocijar al alma. Y así, queridos amigos, termina este relato. Si quieren escuchar la versión original, con el final alternativo, pueden adquirir el libro Objetos de Poder, que cuenta con los relatos El Anillo de Kunis, Edward Johnson, El Dedo de Malekith, La Criatura Extraña, El Espejo de Glendor y La Llave del Tiempo. Les dejo los datos en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos los que dejan comentarios, y dan me gusta al vídeo. Les mando un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis bellas suscriptoras. Y a mis patrocinadores, el goce del alma. Los quiero, cuídense mucho. Adiós.